su espíritu de narrador. La dictadura precisamente por ser un elemento de censura. A él la prensa se le prohibió, es decir, estaba precisamente sumida pues bajo censura, de manera que él no podía escribir los editoriales a lo que estaba acostumbrado a hacer diariamente. Él comenzó también a buscar realmente, a reencontrar, diría yo, la beta de escritor que siempre llevó en sí mismo. Y gracias a eso, gracias a esa censura, por lo tanto, indirectamente es que tenemos al Pedro pues de Richard VII, Jesús Marchena, El enigma de las alemanas, y probablemente hubiera dado, creo yo, muchísimo más porque tenía otros proyectos literarios para el tiempo en que lo asesinan. A mí me parece además uno de los excelentes narradores con que cuenta la literatura nicaragüense, opacado lamentablemente por la personalidad periodística y política de él. Pero los cuentos de él, y eso yo podría retar a quien sea, digamos, con una buena capacidad literaria, merecen un lugar verdaderamente señero entre la literatura nicaragüense. Esa también es una realidad, no es una ficción. Creo que Pedro Joaquín tenía una profunda convicción de que el fundamento de las libertades democráticas era la libertad de expresión. Por eso esa fue su última retaguardia, defender la libertad de expresión como el fundamento de todas las otras libertades políticas. Ese concepto de Pedro Joaquín, que sin libertad de prensa no había libertades, es un concepto hoy universalmente aceptado. No se entendía así en su época. Ahora bien, él al mismo tiempo tenía razones para adversar a la dictadura, y la dictadura, al cerrarle las opciones a todos los nicaragüenses, le cerraba las opciones a él y se confundía el periodista con el político. ¿Cómo me enamoró? Ay, Dios mío, ¿cómo me enamoró? Fíjate que nos enamoramos, nos conocimos, en el Gran Lago de Nicaragua, en las costas del lago de Nicaragua. Ahí no dejó de dejar de visitarme durante más de un año. Me conoció en una finca en Rivas y después llegaba semanalmente. En aquella época que no había, pero ni transporte, solamente el autobús, y que duraba no sé cuántas horas y se arruinaba en el camino, Pedro no dejó de llegar a visitarme y a endulzarme el oído y a conquistarme hasta que yo le dije, sí, te quiero, después de mucho tiempo. Él era de carácter fuerte, bravo, pero se arrepentía muchas veces de las cosas que decía en un impronto, y se arrepentía y pedía excusas. Bellísimo era, bellísimo, y guardo cantidad de papelitos, perdóname, así, cartitas de amor le llamo yo, bello. No, fíjate que ya me estás hablando de Pedro, me parece como que es ayer, y no, me emociono. Era rajatabla, era intransigente, intolerante algunas veces también, porque era su carácter así, cosas de familia tal vez, de alguna de nuestras familias, herencias que tenemos, pero al mismo tiempo sí era tierno, cariñoso y muy noble. Pedro se podría decir que era rajatabla, en la medida en que esto implica ser absolutamente sincero. No es que tuviera un carácter, digamos, muy fácil, en un sentido de que querer agradar absolutamente a todo el mundo, sino que como el ámbito en que él vivía era un ámbito político por lo general hostil. Y digo hostil a toda actitud pura, sincera, frontal contra la dictadura y contra la corrupción. En ese tiempo, él yo creo que necesitaba ser rajatabla. Apasionado hasta discutir, levantar la voz y todo este tipo de cosas. Pero tampoco rajatabla por intolerante, era muy tolerante en lo que se refiere, por ejemplo, a la gente, a la misma gente que trabajaba en la prensa, que como ya te digo, era gente de diversos signos ideológicos. Un gran amigo de sus amigos, muy sincero. Una virtud que es difícil saber si es virtud o no, muy franco. Uno no sabe si eso es bueno o es malo, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Principalmente muy amigo, entregado con sus amigos, en lo que yo vi, pues, y en su hogar. La principal cosa que más lo molestaba era la mentira, pues él era muy
dado a afrontar la verdad y decir la verdad siempre, y cuando le mentían pues era muy duro para él. Era bromista, le encantaba hacer bromas con los niños. Él se relacionaba con los niños con bromas. Un hombre con un profundo sentido y práctica de la ética y de la moral. Eso al mismo tiempo lo hacía ser muy franco, decir las cosas y llamar al pan pan y al vino vino, de una manera abierta, de tal manera que algunas veces resintió a algunos amigos cuando fue demasiado franco, pero nunca dejó de serlo. Él tenía un hábito que siempre lo fomentó y es la tertulia. Allí en su casa nos reuníamos para atardecer y él escuchaba con mucha paciencia, incluso críticas que le hacíamos a ciertas publicaciones o ciertos enfoques de la prensa. E incluso él tomaba notas que después le servían para editoriales. Pero siempre él tenía esa tendencia que él quería imponer su propio criterio y apreciaba que algunos amigos no estuviéramos de acuerdo con él, porque él se alimentaba de todas las tendencias que pudieran ser influyentes e interesantes para él, ¿no? El principal defecto de él pues era pues ese, de que algo le quedaba de imponer criterios, pues poca flexibilidad a la conversación, a la discusión. Cuando hay un problema, pues uno trata de resolverlo conversando, convenciendo, persuadiendo. Y tal vez pues esa paciencia no la tenía. Él escuchaba, pero él tomaba sus decisiones políticas muchas veces contra la voluntad de muchos de sus amigos. Además, él mucho se resentía, porque muchos de sus amigos le fallaban en política. Se le pasaban a otros bandos. Entonces eso lo resentía, sobre todo en un tiempo cuando amigos de su círculo se fueron al partido que en ese tiempo él apodaba el Partido Zancudo. Se le zancudearon. Entonces eso lo ponía a él desquiciado. Que era conflictivo era inevitable por su intransigencia frente a la dictadura y la propensión que tuvieron los dirigentes del Partido Conservador y de la oposición nicaragüense, pero básicamente el Partido Conservador, a creerle a Somoza y a entenderse con Somoza, y él no aceptaba eso. La imagen de Pedro Joaquín conflictivo deriva de su ruptura constante con los entendimientos que los conservadores tuvieron con el somocismo. Que era autosuficiente, yo pienso que deriva de ese carácter más bien de los cardenales, que de repente son capaces de pasar entre los amigos inmediatos y percatarse que están ahí. Su lucha contra la corrupción era tal que una vez lo acusaron a él de que había metido un automóvil, que había comprado un automóvil con libre introducción, que eran muy comunes en ese tiempo. Entonces se puso furioso y devolvió el carro. Se fue a devolver el carro a la Casa Pela, que le había dado eso, no le advirtieron a él que había sido introducida libremente, entonces él devolvió el carro. Yo conservo una carta de Pedro Joaquín que me cuenta eso y me dice, cada vez que me ataquen por esta libre introducción que no supe que me habían dado el carro con esa libre, defenderme siempre. Y aquí está esta carta que te pongo y me mandó la documentación. El compartir con sus amigos esa vida social era uno de los momentos más alegres para el doctor Chamorro. Como que se extraía de la política y invitarte a tu casa a conversar bajo un letrero que decía, todos los que vivimos aquí somos amigos del general Somoza, un letrero que se puso de moda en los años 70, y haciéndolo guase entre trago y trago. Una de las cosas que mucho le gustaba al doctor Pedro Joaquín Chamorro, hay que decirlo, sus buenos tragos echaba, y de repente también estallaba con intemperancias y era un hombre de carácter duro, fuerte.